RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Es tiempo de vendimia. Cambiamos la paleta de colores del campo. Entreabrimos la puerta al otoño y festejamos el ciclo de la vida a través de sus frutos. Hoy, más que con un invitado, contamos con un anfitrión para disfrutar de todo ello. La Observadora, con Teresa Viejo. Nombre de pila. Manu. Nacido en Bilbao. Estudios. Licenciado en Empresariales por la Universidad del País Vasco. Profesión. Profesión, podríamos decir que bodeguero. Estado civil. Casado. Estado físico. Yo creo que medio en forma. Estado mental. Saludable. Y emocional. Emocional, yo creo que equilibrado. Actualmente trabaja en Bodegas Muga, que es nuestra empresa familiar y en la que llevo trabajando desde el año 90 y finales del 93. En un futuro, ¿qué le gustaría ser? En un futuro, hombre, ya a nivel profesional ya tengo unos cuantos años y yo lo que quisiera acabar mi carrera profesional en la empresa familiar, que la verdad es que es donde estoy muy a gusto y en la que me siento muy cómodo. ¿Qué es lo que más le molesta observar? La falta seguramente de respeto y en algunos casos de la falta de empatía de la gente. ¿Y lo que más le gusta observar? Pues podríamos decir que, no sé si la felicidad, pero el buen rollo entre la gente. Hoy nosotros observamos al vicepresidente de Bodegas Muga, una de las bodegas más importantes e innovadoras de La Rioja y de nuestro país, Manuel Muga. Waking up early to start my day. My phone's barely charged, but I'm wide awake. Leave my bed messy, like my mind. No thoughts head empty is what I like. I don't need an alarm. Para empezar, me pregunto, Manuel, buenas noches, si existe el vino perfecto. Yo creo que no. Y el intentar buscar ese vino perfecto, yo creo que nos motiva muchas veces a intentarlo hacer mejor todos los años. Aunque suene un poquito raro, cierta imperfección yo creo que le da también, no sé, le da un interés o un glamour al vino interesante. Qué humildad reconocerlo por parte de uno de los grandes bodegueros de nuestro país. ¿Qué tiene vuestra tierra para hacer casi la perfección en un vino? Yo creo que lo que tiene es un grandísimo clima, tiene unos grandísimos suelos que nos permite poder conseguir una materia prima fantástica para hacer vinos, ya no solo vinos jóvenes de disfrute, sino también una de las peculiaridades nuestras en La Rioja, vinos de envejecimiento largo y vinos finos y complejos, cosa que no en todos los sitios, aunque hay muchísimas denominaciones de origen donde se están haciendo grandísimos vinos también, pero no en todos los sitios se reúnen estas condiciones para elaborar este tipo de vinos que estoy comentando. Ese tipo de vino es el que quería el abuelo. Cuando allá por el año 1932 Isaac Muga creó las bodegas Muga. Qué dificultades tuvo, ¿verdad? Qué dificultad en los medios, en la falta de espacio, la guerra civil, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Hubo que esperar a una segunda y una tercera generación. ¿Está presente el abuelo en todo lo que haces? Bueno, diría que no solo nuestro abuelo, sino que nuestra abuela también. Yo creo que los dos están muy presentes. Tuvieron muchísimo mérito, ellos fueron los fundadores, lógicamente, como estás comentando bien, en 1932, y empiezan con mucha ilusión y con la idea, con los medios que tenía, que lógicamente eran medios pues humildes,
pero con la idea de empezar a elaborar vinos, no solo vinos tintos, que es lo más conocido en La Rioja, sino también vinos blancos y vinos rosados. Lógicamente, al principio, como estoy comentando, los medios eran los que eran y la posibilidad que tenían era sobre todo de elaborar y comercializar vinos jóvenes, con la idea, por supuesto, de empezar a hacer vinos envejecidos en barrica y poder comercializar vinos de crianza, vinos de reserva, vinos de gran reserva, pero desgraciadamente, como has comentado, les toca vivir una época muy complicada y muy difícil, que fueron la guerra civil, la posguerra, Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, esa idea la tienen que posponer hasta el año 67, que es 1967, que es cuando tienen la posibilidad de comprar la finca y la casa donde estamos ubicados actualmente, trasladar allí el negocio y empezar con esa idea que habían tenido desde el inicio. Se deja de comercializar esos vinos jóvenes y se empiezan a hacer vinos, lo que en aquel entonces se llamaban vinos finos, buscando más la finura, la elegancia, vinos de crianza en barrica. Claro, en las empresas familiares a veces hay que esperar el salto de una generación. Es muy importante el tránsito, ¿verdad?, de los hijos a los nietos para mantener el legado. Muchísimo, muchísimo. Yo suelo decir que la primera generación fue vital para nosotros, lógicamente, porque es la que crea, la que empieza a andar y la que empieza a dar un poquito forma a la bodega. La segunda es la que desarrolla esa idea que tenían inicialmente y dan a conocer nuestro vino ya embotellado con marca en un ámbito nacional, principalmente. Empiezan a hacer sus vinitos en exportación, pero sobre todo lo que hicieron fue conseguir hacer marca, pero sobre todo en España. Y yo creo que la tercera generación es la que de alguna manera hemos conseguido internacionalizar la marca, internacionalizar la bodega. Y el tránsito que estamos comentando, por lo menos la que he vivido yo, de la segunda a la tercera generación, pues afortunadamente estuvo muy bien hecha. Ahora, el reto que tenemos nosotros como tercera generación es intentar conseguir que ese tránsito se haga tan bien como lo hizo la segunda generación con nosotros. Nos interesaba mucho en La Observadora observar a un bodeguero en el gran mes del año para vosotros, que es septiembre. Septiembre, y yo diría que no solo septiembre, normalmente septiembre y octubre, porque las vendimias que solemos tener nosotros sí que tienen una duración aproximadamente de mes y medio, arriba abajo, dependiendo de los años, y son meses claves. Son meses claves porque, lógicamente, nosotros a nivel humano intentamos hacer todo lo posible en cuanto a trabajo, en cuanto a cuidado del viñedo, para que las cosas salgan muy bien y podamos obtener una materia prima fantástica, pero lógicamente dependemos de la climatología. Y en este caso, el ciclo del año es vital, es muy importante, pero yo diría que es vital sobre todo los 2 o 3 últimos meses del año, en este caso incluyendo septiembre-octubre, que es la época de vendimia. Manuel Muga, Manu, para los amigos, dime, ¿a qué hora sueles pasear tú entre tus viñedos? ¿Qué sientes cuando tocas la uva, las hojas, la tierra? Pues hombre, es algo difícil de explicar porque yo creo que hay que vivirlo, hay que pasear. Hay una cosa que sí que es verdad que mucha gente, cuando le comentaba, nos pregunta cuál es la mejor época del año para visitar el viñedo, visitar La Rioja. Solemos decir que la época de vendimia. Y es verdad, porque es el momento en el que se está recogiendo la uva, se ve cómo está entrando esa uva a la bodega, cómo la cuidamos, cómo la recibimos, los aromas de la fermentación. Es una época preciosa. Pero hay otra época del año también en la cual incluso pasear por el viñedo es fantástico, que es la época de otoño. La época es normalmente la primera quincena de noviembre, cuando menos en Aro o en La Rioja Alta, donde ya el cambio de color de la hoja está presente y donde tienes una fotografía y unas vistas que son para mí un lujazo. Echando un vistazo a tu biografía, comenzaste no precisamente en el negocio de la familia, tú estudias empresariales, económicas, trabajas en Madrid, en Francia, en distintos sectores. ¿Te imaginas que hubiera sido tu vida lejos de la bodega? Pues no lo sé. Siendo sincero, al principio sí que es verdad que a mí me entraron dudas. Yo estudié, como estamos comentando, tenía ya mi carrera, había empezado a trabajar en otras empresas y otros sectores, lo cual me vino muy bien como formación, porque yo creo que es necesario antes de entrar en una empresa familiar.
Pero desde luego me incorporé en la bodega, me incorporé en la empresa familiar y no me arrepiento para nada. Creo que he sido un privilegiado y estoy siendo un privilegiado. Y tanto yo como creo que el resto de los miembros de la familia que compartimos el negocio y la gestión de la bodega. Son más de 2 millones de botellas anuales de producción, buena parte de ellas a lo largo y ancho de este planeta, casi 80 países por todo el mundo, ¿es así? Sí, 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 es así, es así. Principalmente, bueno, no principalmente, es que estamos presentes en 80 países. Europa, por supuesto, es muy importante. Estados Unidos y Canadá también son mercados muy potentes para nosotros. Y son 2 millones de botellas, un poquito más de 2 millones de botellas, pero claro, tenemos que tener en cuenta que ahí englobamos ya todo lo que es la elaboración no solo de tintos, sino también de blancos y rosados. No sé si será una impertinencia preguntar a Manuel Buga si alguna vez han mezclado uno de sus vinos con un refresco de cola o con gaseosa. Qué pregunta más buena. Sí, sí, claro, claro que he probado vino, en este caso con refresco, en este caso bueno, como ha podido ser casera para tomar un tinto de verano o como ha podido ser una Coca-Cola para tomar un calimocho, que cuando éramos jóvenes, cuando menos en nuestra tierra, cuando digo nuestra tierra, ya digo no solo La Rioja, la zona norte, en muchos sitios, el famoso calimocho, pues sí, 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 sí que lo hemos probado. Y el abuelo o el padre no decían que eso era un sacrilegio. Bueno, yo no sé si llego a conocer el concepto de este tipo de mezclas con Coca-Cola porque él desgraciadamente se murió joven, se murió de un infarto en el año 69, pero estoy convencido que le hubiese parecido un sacrilegio, sí. Para compensar esta pregunta impertinente, voy a comentar una anécdota que nuestro invitado nos va a decir si es cierta o no. ¿Es verdad que durante un paseo por Nueva York un taxista dijo: tiene usted que tomar un vino Muga? Efectivamente, cogí un taxi y bueno, pues el señor empezó a hablar, él era no era español, pero europeo, y hablando de distintas cosas, después empezamos a hablar de aceite, de vino, porque le dije que yo era español. Y curiosamente, hablando de vino, me dijo, yo solía ir mucho a España, solía ir mucho a Valencia y por la zona de Levante. Y ahí hay un vino que no puede dejar de probar si no lo conoce, que es el Muga. Y yo lo primero que pensé es, aquí en este taxi tiene que haber una cámara oculta porque me están gastando una broma. Pero no, realmente el señor, cuando me presenté y le dije quién era, no se lo creía. No se lo creía, paró el taxi, estuvimos un rato hablando, incluso vino alguien para coger el taxi y le dijo, perdone que estamos ocupados hablando, espera un momentito. Y fue una anécdota que la verdad es que a mí me llenó de orgullo. Me habían quedado algunas botellas de muestra de una feria que habíamos, de unas catas que habíamos tenido allí con sommeliers en Nueva York, y no me quedó más remedio, porque lo sentía de esa manera, que dejar unas cuantas botellas de recepción para este señor. Y pues Qué disfrutar de regalo. nuestros vinos allá. Sí, sí, qué regalos tiene la vida. ¿Eso tiene más valor? ¿Se saborea mejor que todos los premios o las críticas a la hora bueno, de que vuestro trabajo sea conocido por muchas personas? Sí, no, por supuesto que sí. En nuestro negocio, por supuesto, hombre, en todos los negocios, lo que estamos buscando es rentabilidad, y es que estamos buscando que el negocio funcione bien y que tengamos beneficios, como todos los negocios que se montan. Pero yo creo que también hay un factor que es muy importante. Muchos, no sé si todos, pero yo creo que muchísimos bodegueros vivimos el mundo del vino de una manera muy especial. Un bodeguero no es un empresario más, es alguien cuya vida se estructura en torno al vino y en vuestro caso abrís las puertas de la bodega para que podamos descubrir cómo es ese trabajo. Mis abuelos, mis tíos, mi padre siempre he tenido claro que querían tener las puertas abiertas para la gente que quisiera conocernos mejor, que quisiera saber cómo estábamos trabajando, qué es lo que hacíamos. Pero sí que es verdad que la hacíamos también de una manera, pues con los medios que teníamos, que en muchos casos éramos nosotros mismos, ellos mismos, y sin medios excesivamente sofisticados, ¿no? Yo me acuerdo que convencí a mi mujer cuando nos casamos para que en el viaje de novios una de las paradas fuese San Francisco y de ahí aprovechar para ir a ver la zona de California, la zona de Napa Valley. Y eso fue un auténtico aprendizaje.
Es verdad que la cultura americana es distinta a la nuestra, es distinta idiosincrasia y que había que filtrar muchas cosas, pero sí que aprendimos mucho de cómo intentar atender mejor a los turistas que venían y crear, está tan, no sé si tan manido, pero ha estado tan de moda, crear experiencias distintas para todo el no turismo, de todas las personas que nos viniesen a visitar, ¿no? Y ya no solo Bodegas Muga, yo te diría que en La Rioja, en España en general, bueno, en muchísimas partes, afortunadamente esto se ha desarrollado, yo creo que se está trabajando muy bien y que nos da la posibilidad de ofrecer, de seguir apostando por el vino y seguir creando cultura del vino, lo cual es muy importante para nosotros. Estaba pensando que forma parte el vino y la propia bodega de una iconografía muy española, ¿no? Café puro, toros, que eso está también presente, y buena copa de vino, está presente en la bodega. Sí, el tema taurino sé que es controvertido actualmente, cuando menos, pero en nuestra familia está muy vinculado el mundo taurino porque nuestro abuelo era un apasionado, se encargaba con un grupo de amigos de Aro de gestionar en su día la Plaza de Toros y esa pasión y ese relevo lo cogió nuestro padre, que durante muchos años estuvo con una empresa que se llama Tolo Aro, estuvo gestionando la Plaza de Toros de Aro. Una época, la verdad es que muy bonita, bueno, por lo menos para la gente que le gusta este mundo. Y diría que en la década del 90, mitad del 90 hacia principios o mitad, sí, principios del 2000, fueron la época de esplendor donde la Plaza de Aro, que es una plaza de tercera, pues conseguía ofrecer carteles de primera y llenando la plaza y la verdad es que con resultados muy satisfactorios y no deja de ser un gratísimo recuerdo para nosotros y parte, como bien estás comentando, de lo que es nuestra historia. ¿Cuántos recuerdos familiares debe de atesorar el apellido Muga? ¿A que sí? Sí, por supuesto. Nuestro abuelo, si seguimos con el mundo taurino, era una persona que le apasionaba muchísimo el vino también, por eso él venía de una familia de viticultores de un pueblo que está cerca de Aro, que son Villalba de Rioja, a unos 4 kilómetros de donde estamos nosotros. Y bueno, y gracias a Dios la pasión que tenía por las tierras, por las viñas, etcétera, pues le provocó que junto con mi abuela, que fue hija de un bodeguero y de un enólogo, la unión de estas dos personas hizo que Muga hoy pueda ser lo que es y la realidad que tenemos enfrente. ¿Tenéis hijos, Manu? Sí. En mi caso yo tengo 2 hijas. Son las mayores, mi hija Andrea y mi hija Marta, con 25 y 23 años, pero la cuarta generación son ya 15 personas las que están incorporando esa rama familiar. Porque me gustaría saber a esos niños pequeños cuando trataban de entender quién era su familia, qué vínculo tenían con la tierra, qué significaba la uva, el vino para ellos. ¿Qué les contabas tú? Bueno, pero yo creo que son muy conscientes y lo he intentado. Bueno, y ya no solo yo voy a hablar de mí, pero yo creo que el resto de la familia también, de mis hermanos y mis primos, por supuesto, que lo han intentado y creo que lo hemos conseguido transmitir lo que es el mundo del vino, lo que es Muga, lo que es nuestra forma de trabajar, lo que es, en algunos casos, que puede llegar a crear en algunos casos ciertos conflictos, ¿no? Lo que es un estilo de vida para nosotros, ¿eh? Y yo diría que yo estoy orgulloso, por lo menos con mis hijas, porque yo creo que ellas se sienten muy contentas con lo que es actualmente Bodegas Muga, con su desarrollo y tienen un lazo de unión muy fuerte con la empresa familiar, con la bodega. Y por eso yo creo que este tipo no sé, de transmisión de esos conocimientos que hemos hecho, yo creo que nos va a permitir, espero, cruzo los dedos, porque esto de las empresas familiares a veces es complicado, pero nos va a permitir poder hacer una buena transición entre la tercera y la cuarta generación. La frase ten cuidado de confiar en alguien a quien no le guste el vino, ¿es cierta? No, yo soy muy respetuoso con la gente que no le gusta el vino, no lo entiendo, pero soy muy respetuoso con ellos. Y bueno, sí que es verdad que en la época de nuestros abuelos igual era más difícil que la gente no consumiese vino o no entendiese vino o no le gustase el vino, porque sí que es verdad que la oferta que había era muy limitada, pero actualmente con la cantidad de oferta que hay de todo tipo de bebidas, pues hombre, entiendo que haya gente que prefiere igual beber otras cosas. ¿Se guarda alguna de aquellas viñas del abuelo? ¿Qué antigüedad puede tener la más antigua? Hay algunas que son muy antiguas,
que pueden tener unos 100 años, pero esas, desgraciadamente, el abuelo no las llegó a conocer. Las que planteó el abuelo, pues actualmente podrán tener 50, 60 años aproximadamente. Entonces sí que es verdad que cada cierto tiempo, pues lógicamente esos viñedos antiguos, si se mantienen muy bien, tienen una larga vida en nuestra zona, pero por lo general necesitan también en un determinado momento ser replantadas. Luego, como hablabas de a quienes gusta o no gusta el vino, ¿tú tienes recuerdo gustativo y olfativo de la primera vez que lo probaste? ¿Y qué sensación te produjo? No tengo muy buena memoria y sé que estoy en una bodega, una familia bodeguera, y entonces he tenido la posibilidad de poder probar el vino a escondidas cuando era muy jovencito. Y bueno, pues mi pasión por el vino viene un poquito más adelante. Sí que es verdad que al principio, como nos puede pasar con otro tipo de bebidas, hay una serie de sabores pues que igual no los entendemos del todo, y hasta que no tenemos cierta edad y cierta, entre comillas, madurez, pues no los entendemos del todo, ¿no? A mí me ha pasado con algunos vinos de otras zonas que me parecen fantásticos, como son los vinos de Jerez, que me parecen joyas y una auténtica maravilla, que al principio no los comprendía del todo. Y cuando ha ido pasando los años, pues no solo que los haya entendido, sino que me he vuelto un apasionado de ese tipo de vinos. ¿Y al vicepresidente de Bodegas Muga se le ha subido su vino a la cabeza alguna vez? Bueno, un poquito sí. Contento, ¿no? Un poquito sí. Pero sí, exactamente. No es que se me haya subido en exceso, pero bueno, un poquito de alegría, que es lo que intentamos transmitir a veces también con el vino, pues puede ser que sí. Qué buen momento para visitar La Rioja, celebrar la vida con un buen vino y conocer, ¿por qué no?, el barrio de la Estación, en Haro. Manuel, te envío el sobre rojo de La Observadora. Feast your eyes on a guy who's a bit passe. It's all good. Only the best they could attest to that long game style I'm banking on. It's on. Ooh, better and better. Ooh, it's better. Nobody likes when you're right, but the whole room's saying that you're wrong. Said I'd break, I couldn't take all that high stakes dealing going on. Oh, it's on. When I'm at the point that gets me down, you step it up, you're better than ever. There by my side, too so proud. Block out the noise when fate goes wrong. You set it up right and you get it together. Savor the joy in what we've done. Ooh, better and better. Ooh, it's better. Hoy domingo observamos al vicepresidente de Bodegas Muga, Manuel Muga, que es miembro, por cierto, desde hace 2-3 años de la Gran Orden de Caballeros del Vino. Eso es importante, suena importante, Manu. Sí, es para mí un gran orgullo que me nombrase en caballero de la Orden del Vino en Inglaterra. Creo que es un reconocimiento no solo a mi persona, sino a la evolución, al desarrollo y a los méritos que ha tenido Bodegas Muga y la familia en su conjunto. Lo que pasa que en este caso me nombraron a mí como representante de la familia, y la verdad es que es algo que se iba haciendo ya desde hace bastantes años en Londres, en este caso, y algo que nos sirve para promocionar los vinos españoles de una manera
muy elegante y creo que es como los vinos españoles se merecen. Y lo que sí que me da pena es que no tengamos más órdenes o más eventos de este estilo, que sí que los hay, pero algo parecido a esto, desgraciadamente hay pocas cosas. Lo mismo te toca impulsar algún evento parecido en España. Teresa, permíteme, hay un evento ahí, ya que hemos hablado de la Cata del Barrio del Barrio La Estación, hay un evento que se llama la Cata del Barrio La Estación, que esta edición no me acuerdo si va a ser la quinta, si no recuerdo mal, justo la pandemia ya se me ha perdido un poco el norte ahí, pero es un evento que está abierto a los amantes y a lo que llamamos nosotros los amantes no solo del vino, sino la gastronomía, lo que llamamos disfrutones, que será en junio del 2024 y en la cual también pues lanzo la invitación para que quien esté interesado pues nos pueda venir a visitar ese día. Lo podrá ver en la página de la Cata del Barrio de la Estación que tenemos en la asociación. Madre mía, no vamos a parar en Aro de aquí a los próximos meses. Bueno, ahora ya sí, eso es, abres el sobre y nos ¿Sí? lees la pregunta. Ahí voy. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir y qué haces para alcanzarla? Pues hombre, yo me siento muy cómodo aquí en este mundo y en esta tierra y me gustaría poder vivir muchos años. No sé exactamente hasta cuándo, pero lo que sí que tengo claro es que llegue hasta donde llegue, me gustaría vivir con calidad de vida. Eso lo tengo claro. A partir de ahí, ¿qué hago para alcanzarla? Pues bueno, intento dentro de lo que puedo, intento cuidarme. Me gusta hacer deporte, me gusta comer sano. Me gusta de alguna manera en mis tiempos libres poder desconectar un poco y relajarme y yo creo que son, seguramente que hay muchísimos más hábitos para poder alcanzarla, pero yo creo que es algunos de los hábitos que por lo menos yo aplico para poder estar en buena forma y poder alcanzar y estar aquí en este mundo el máximo tiempo posible. Manuel Muga, puedes terminar la observadora de hoy haciendo la última pregunta de la noche a quien te ha observado, que soy yo. Bueno, Teresa, me gustaría saber, un día de disfrute con amigos, en alguna cena especial, etcétera, si tú eres la anfitriona, ¿qué tipo de vinos te gusta ofrecer a tus invitados? Te diré que en ese tema y por cuestiones de reparto de tareas, mi responsabilidad suele ser el menú y dejo las bebidas a mi pareja y como es muy imaginativo, pues siempre está probando nuevos vinos, sin distinción, blancos, tintos, espumosos y agua, testamos agua. Ahora bien, para brindar nunca falta el vino. Por cierto, ¿por qué brindaríamos nosotros esta noche? Bueno, pues yo creo que vamos a brindar, no sé, por nosotros, por la salud y permíteme, por la cosecha del 2023, que espero que sea una grandísima cosecha. Que así sea, porque una gran cosecha es una estupenda noticia para un sector muy importante de nuestro país. La observadora se despide hasta el próximo sábado. Lo hace su equipo: Javier de la Fuente en realización, Carmen Zujeros en producción, Lucía Sancho en documentación y quien nos habla al frente del micrófono, Teresa Viejo. Que tengáis una estupenda semana. Ahora escuchamos las noticias de la medianoche y después Memoria de Delfín. Hasta el próximo sábado. Our first conversation, we got to it quick. Skip past the small talk and right to the heavier shit, like addiction in my family tree. Your predisposition for people to leave. You told me I don't look a thing like your past. It felt like the highest, the compliments I'd ever had. And we named every dog in the park and kissed like we knew it was us from the start. Change a thing. Remember when we'd still been in more cities than weeks? A few minutes at most would go by between times that we'd speak and I'd flirt.